no te quieren porque tú andas con el rey, tú andas con el rey, tú andas con el rey. Tus amigos no te quieren porque tú andas con el rey. Aleluya, andamos con el rey. Amén. Hay victoria. Gloria a Dios, Dios les bendiga, hermano. Dejo el tiempo con mi pastor y sigamos gozando. Gloria a Dios. Alaba a Dios, hermano. La Biblia dice que todo lo que respire alabe a Jehová. Estamos contentos porque todavía respiramos, todavía Dios nos tiene en pie. Dios es bueno. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Y si Dios es bueno, Dios nos sustenta, hermano. Dios nos bendice. Hace algunos días acaba de pasar la Pascua, hermano. Y siempre es bueno recordar el propósito y el significado de la Pascua. Decía Billy Graham, todo predicador debe de tener en mente, dice, cuando tiene la oportunidad de los eventos, dice, que se realizaron de Jesucristo. Hacerle un recordatorio a la humanidad de lo que sucedió hace más de 2000 años. A veces escuchamos solamente Cristo resucitó y nada más ahí, pero lo importante es cuál es el propósito, cuál fue la base, cuál fue, hermano, la iniciativa que Él lo hizo. Es importante para la iglesia. Amén. Y la Pascua es tan importante, hermano, porque fue un día más impactante que la humanidad haya escuchado en el mundo entero. De aquel hombre que caminó por Galilea, aquel hombre que caminó por Samaria, aquel hombre que caminó por Jerusalén y que lo había profetizado por sus mismos labios, aparte de los profetas, cuando él dijo: destruyan este templo y al tercer día lo levanto. ¿Amén? Pero no estaba refiriéndose al templo, hermano, que construyó Salomón. Se estaba refiriendo al templo que él mostraba en su caminar. Porque él, como nosotros, también él, hermano, guardó el templo. Él era el templo. Él era Dios. Y por eso es importante, hermano, recordar ese tiempo. Miren, los hermanitos de la otra iglesia recordaron ese día, cayó ese día. Ya ve que el domingo es día que resucitó, ¿verdad? Día que resucitó el Maestro. Un día importante, hermano. Y vamos a agarrar la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Y vamos a traer una enseñanza. Padre, te doy gracias en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por la oportunidad. Te pido que unjas mis labios con el carbón encendido y no permitas que de mí salgan palabras que no edifiquen. Señor, habla mi vida primeramente. Señor, yo más que todo necesito, Señor, ser instruido por tu Espíritu. Pues tu Espíritu nos enseña, Señor, a hablar lo que tú quieres que hablemos. Llena mi boca de tu presencia. Llena mi alma de tu Espíritu, Señor. Venimos a glorificarte y a exaltarte. Tú eres el propósito, Señor, de esta reunión y de muchas reuniones del mundo. Tú eres el centro, Señor, de todo lo que hacemos en tu gloria. Recibe la gloria y la honra y abre nuestro entendimiento, Señor. Y bendice, Señor, tus hijos que has comprado con la sangre
del Cordero. Amén y amén. Gloria al Señor. Y dice, hermano, el versículo 17. Analícelo, examínelo y guárdelo. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es que es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si es esta la vida, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos. ¿De qué? De conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Siéntese. Primicia de los que durmieron. En el ministerio de Jesús, hermano, según la doctrina de la resurrección, Él resucitó 3 personas. Pudo haber resucitado más, pero Él resucitó 3 personas. Y el comentario dice, hermano, dice que la Pascua es la festividad cristiana más importante celebrada a la resurrección de Jesucristo. Al tercer día de su crucifixión simboliza el paso de la muerte, dice, a la vida eterna. La Pascua judía se celebra y se conoce como la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. Cuando era la Pascua, hermano, no había un judío que se quedara en casa. Todos los judíos, judías, niños iban a la Pascua, porque ese es el día más importante para los judíos. Y por eso, cuando hablamos de la resurrección, hablamos del impacto más grande que ha recibido la humanidad. ¿Eh? Y lo que nosotros aprendemos, que esta no es una filosofía de hombres, es una filosofía de Cristo. Ninguna organización o religión tiene el concepto, hermano, de que alguno de sus miembros haya resucitado. Al evangelio que predicamos nosotros, que somos cristocéntricos, y en una de las divinidades a donde, hermano, Él muestra su poder y su grandeza y su gloria, y nos enseña, hermano, lo importante de la resurrección. ¿Ven? Y ninguna filosofía humana ha hecho lo que ha hecho Jesús en la condición de hombre y en la condición de Dios. Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, lo que tú predicas, lo que yo predico, fuera cosa vana, muerta. Pero nosotros predicamos a un Cristo resucitado, que se levantó de los muertos. ¿Amén? ¿Cuántos creemos que se levantó de los muertos? Por eso Él es grande, déselo fuerte. Dice, y si Cristo no resucitó, algunas andaban, dice, negando la resurrección corporal de Cristo. Pablo responde que si Cristo no ha resucitado, entonces no hay liberación de pecado. Es obvio que quienes niegan la realidad objetiva de la resurrección de Cristo niegan del todo la fe cristiana y son testigos falsos que se pronuncian contra Dios y su palabra. La fe de ellos carece de valor, por lo tanto no son creyentes genuinos. Hay algunos que
que dudan. Pero el dudar de lo que hizo Cristo también te considera uno de estas personas. Por eso el cristiano que sigue a Cristo debe de entender que Él tiene el poder para resucitar. Hermanos, no solamente sabes muchas veces. Ahora, ¿qué va a pasar cuando tú mueras? ¿Qué va a pasar cuando yo muera? Usted tiene la certeza, la seguridad que usted va a resucitar. Amén. Qué poquitos. Cuando no se tiene la certeza y la seguridad, estás falta o falto de fe. Amén. Y el peor enemigo del cristiano y de la cristiana es la incredulidad. No importa qué vida hayas llevado. Cuando Cristo venga, dice que los muertos van a resucitar primero y después los que quedamos. Así que nadie se escapa. ¿Cuántas veces ha escuchado usted ya se murió y ya se fue a descansar? ¿Cuántas veces ha escuchado usted esa palabra? Muchas veces, ¿verdad? Pero no es así, hermano. No es así. Porque la Biblia dice que todos tenemos que compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que uno sembró o lo que uno merece. Usted tenga la seguridad que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo la va a resucitar a cada uno de nosotros si permanecemos fieles a Dios. ¿Amén? Así que, ¿por qué es tan importante, hermano, nosotros seguir a Cristo? Porque Él nos evalúa hasta cuánto le amas. A veces el cuerpo no quiere estar, hermano, en el servicio. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre la carne y el espíritu. Tu carne no quiere y lo que te dice, mejor no vayas, quédate recostada. Pero adentro tienes el espíritu que dice, no, vámonos. ¿No? Ahora, ¿qué pasa si la Biblia dice en 1 Corintios 3:16 que nosotros somos ¿qué? Templo y morada del Espíritu Santo? ¿Qué va a pasar cuando tú mueras con ese templo? ¿Qué va a pasar cuando tú mueras con ese templo? No creas que vas a tener otro templo. ¿No? Cuando tú mueras y seas sepultada sobre 2 metros para abajo, o no sé cuántos metros quieras para abajo, porque por abajo se te pueden enterrar hasta los metros que tú quieras, ¿verdad? Dice que el mismo Espíritu, hermano, y que nosotros somos el templo de Dios. Pues cuando tú mueras, ese mismo templo, porque el cuerpo, para el templo se necesita un cuerpo, pero ese templo va a ser el mismo, no va a ser otro, pero va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo limpio. ¿Me? ¿Sí me están entendiendo? Se me hace que están muy pensativos. La resurrección, hermano, es una doctrina fundamental en la Escritura y se refiere a la acción de Dios de resucitar a un cuerpo de entre los muertos y reunirlo con el alma y el espíritu de la persona de lo cual estuvo esperando durante el estado intermedio. Cuando tú mueras, tu carne va a ir al hoyo
al cementerio, a la tierra. No puede subir para allá. Lo que va a subir primero para allá es tu espíritu. Y tu alma todavía tiene cierto tiempo de estar aquí en la tierra. ¿Amén? ¿No ha escuchado usted gente que dice, anda el alma penando? ¿No ha escuchado usted? Usted sabe que un cuerpo vivo tiene cierto peso. Y un cuerpo muerto tiene otro. Si usted la pesan ahorita y usted pesa 100 libras y usted muere al otro día, usted ya no pesa lo mismo. Los estudiosos dicen que cuando el espíritu sale, el espíritu también es algo, hermano, que tiene peso en nuestro cuerpo. Por eso cuando una persona muere, tiene un peso y cuando está viva tiene otro. Imagínense. Qué tremendo las cosas que Dios hace. Dios es grande. ¿Cuál es el significado de la resurrección, hermano? Tiene un propósito. Amén. ¿Cuál es el significado de la resurrección de Cristo? Si Jesús no hubiera resucitado, sería un fanático religioso solamente. Eso es lo que seríamos. ¿O de qué predicara usted? A ver, si Cristo no hubiera resucitado, ¿de qué predicara usted? De los muertos. Por eso es la garantía que lo que predicamos es verdad. Por eso es la garantía que Cristo resucitó. Y por eso es la garantía que hay vida eterna. Y por eso es la garantía que hay salvación para el que cree. Es importante, ¿no? Chan. Dice, ¿por qué Jesús resucitó? Pues sus palabras, sus enseñanzas fueron confirmadas como palabras de Dios, no de cualquiera. No era insoleta lo que Jesús salía de su boca. Su palabra es verdad, no es falacia, es verdadera. ¿Amén? Y aunque mucha gente dude, porque mucha gente se va a ir al infierno, hermano. Ya no digo los que rechazan a Cristo, y adentro de la iglesia también. Créanme. Sus sanidades fueron confirmadas que venía de Dios. ¿Qué dijo Nicodemo? Señor. ¿Por qué le dice Señor? Si Señor solamente ayuda. ¿Por qué le dijo Señor? ¿Será que el Espíritu le reveló algo? Pero él le dijo Señor. Cuando alguien decía en esos tiempos Señor, era una palabra de reverencia y respeto. Y Nicodemo era un hombre importante. Importante. No era cualquier hombre, hermano. Él tenía autoridad. Y le dice Señor. Como le dijo aquel rico, ¿verdad? Aquel joven rico, Señor. ¿Y qué le dijo? ¿Por qué me dice Señor si Señor solamente hay uno? ¿Amén? ¿Y qué le dijo Nicodemo? Sabemos que vienen de Dios. Porque todas las cosas que tú haces, si Dios no estuviese en él, no las haría. Estaba reconociendo que no era cualquier persona. Estaba reconociendo que era más grande, hermano, que un inmortal en la tierra. Era más grande que los profetas. ¿Amén? ¿Y por qué ha impactado a la humanidad, hermano, su resurrección? Porque impactó a Mahoma, a Chandó y a todo, hermano, los que se quieren ser inmortales. Están bajo tierra, bajo mi Cristo. No está en la tumba porque su tumba está vacía.
Bendito sea el nombre del Señor. Su tumba está vacía. Por eso Dios es grande. Su muerte fue confirmada como el sacrificio redentor por el pecado del hombre. Él no murió solamente porque Él quiso, hermano. Él murió porque te amó antes de la fundación del mundo. Te miró a ti y me miró a mí. Y estábamos nosotros destinados a las manos de Satanás. Pero su sangre nos redimió, nos limpió y nos puso en un lugar, hermano, especial para esperar su regreso. ¿Amén? Por eso la resurrección de Dios es un testimonio definitivo de que Él es el verdadero Hijo de Dios, el verdadero. Aunque mucha gente no lo crea, pero Él es el verdadero. Él vino y vendrá nuevamente. Él vino y vendrá nuevamente. Como dijo el canto, hermano, todo lo que se está viendo, la tribulación en el mundo entero, pero tenemos un Cristo de poder. La resurrección de Jesucristo garantiza que nuestros pecados han sido perdonados. Su resurrección garantiza que somos libres, que no pertenecemos a Satanás, que el acta de los decretos quedó clavada en la cruz y exhibió a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, dándole la victoria a aquel que le cree. Amén. Ese es a Cristo, hermano. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, todavía tuviéramos nosotros en pecado. Si se hubiera quedado, nada de lo que tú hicieras o yo hiciera nos limpiaría del pecado. Si Él se hubiera quedado en la tumba, pero Él resucitó. Él murió para que tú vivieras. Él murió para que los cielos se abrieran. Él murió para que tú tengas vida en abundancia. Por eso murió. Dice la Biblia que se despojó de su gloria, de su trono, porque de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire qué regalo tan grande, hermano, Dios es Dios del cielo. El Padre dio a su Hijo el rescate por nosotros. La muerte de Cristo en la cruz fue la ofrenda expiatoria por los pecados de todos los hombres. Si Él no hubiera resucitado, el precio no hubiera sido pagado y el acta de los decretos no hubiera sido cancelada. Por eso, cuando Satanás te quiera recordar tu pasado, tú recuérdale su presente y su destino, a donde le corresponde estar. Amén. Y cuando quiera recordarte tu pasado, dile: ya mi Cristo lo sepultó en la mar y hoy soy nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Por eso los muertos quedaron atrás. Los que han resucitado con Cristo, tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Dios es grande. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Se me hace que no. La Biblia revela por lo menos 3 razones por lo cual es necesario, dice, la resolución del cuerpo. El cuerpo es parte esencial de toda la personalidad humana.
Los seres humanos quedan incompletos sin el cuerpo. Por eso la redención que Cristo ofrece se aplica a todas las personas. A todas las personas. Por eso cuando el espíritu se va, tu cuerpo queda incompleto. Cuando tu cuerpo se va a la tierra, tu alma queda incompleta. Necesitas el cuerpo. Pero cuando tú mueras y resucites nuevamente, tú vas a hacer el mismo templo que tuviste en la tierra. No vas a tener otro. Amén. Usted sabe que mucha gente piensa y cree que va a vivir allá en el cielo. Como que los miro medio con duda. Mucha gente dice que va a vivir allá en el cielo, pero no es así. Allá vamos a estar un tiempo, mientras la tierra sea limpiada, purificada, porque la tierra gime del pecado del hombre. Esta tierra va a ser una tierra santa, sagrada. Ahorita la tierra, hermano, tiene mucha suciedad. Santa. Por eso el hablar de la resurrección es hablar de hechos realizados o verdades, no de cualquier cosa, sino cosas que se hicieron y están como testimonio, hermano, en el mundo entero. Yo no sé por qué la gente no cree si la ciudad donde mi Jesús puso sus pies existe. A donde fue crucificado existe. El templo de Salomón existe. ¿Y por qué la gente es tan incrédula, hermano, que no cree? La gente cree, mire, el sábado y el domingo estaba yo mirando que mucha gente lleva sus palmitas. ¿Usted cree que la palma lo va a salvar? Si al otro día andan igual o andan peores, hermano. ¿De qué le sirve que pagues una máquina y que te vaya de rodillas 500 metros y al otro día andas de borracho? ¿De qué le sirvió? De nada. Por eso el obedecer es mejor, hermano. Dice, la muerte de Jesús fue venerada. Los judíos presenciaron su muerte y los sumos sacerdotes. Desde entonces comenzó Jesús, dice, a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. ¿Quiénes fueron los que lo mandaron a la cruz? No los romanos. Ellos formaron parte porque gobernaban, hermano, pero la mayoría fueron su propia gente, los propios judíos, los ancianos, los que gobernaban también. Pero los ancianos judíos estaban bajo el dominio de los romanos. Los romanos daban la última palabra. Los judíos no podían crucificar a nadie si mientras no venía la orden de arriba. ¿Amén? Pero como había prometido, ¿qué le prometió Jesús? Que al tercer día, ¿qué iba a pasar? ¿Usted cree que los discípulos que andaban con él, si hubieran tenido la seguridad, no hubieran estado cerca de la tumba? ¿Sabe dónde estaban? ¿Sabe dónde estaban? Escondidos, hermano. Tal vez uno diga, pero qué cobarde, ¿verdad? Hermano, si eso le hicieron a su maestro, ¿qué no le harían a los otros, verdad? ¿Por qué usted cree que Pedro lo negó 3 veces? Porque sabía lo que le esperaba, hermano. No era fácil. Pero lo que me impacta a mí, que cuando Jesús resucitó, hermano, no eran hombres los que estaban ahí, eran mujeres, hermano.
Era María, era la otra María la que le sacó los 7 demonios. Y eran mujeres las que se preocupaban, hermano, y fueron a la tumba y miraron la piedra que estaba quitada, hermano. Según los que estudian, esa piedra pesaba más de 2 toneladas. ¿Cómo la van a poder mover un solo hombre, hermano? Se necesitaban más fuerza. Y la custodia de los romanos, dicen que eran como 22 romanos que estaban custodiando la cueva porque pensaban que iban a llevarse muerto. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Ni muerto lo dejaron tranquilo, hermano, ni muerto. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Cuántos creemos que Dios es bueno? Por eso la muerte es cierta. La muerte escoge, dice, a cualquier persona y a cualquier hora y en cualquier momento. La muerte, hermano, puede llegar en este momento a cualquiera de nosotros. Un paro cardíaco y ahí queda uno con las patas hacia arriba. ¿Cómo no agradecerle a Dios, hermano? Miren, yo le agradezco todos los días de mi vida. Me despierto y digo, gracias, Señor, que me permitiste abrir mis ojos. Mañana, quién sabe, pero hoy gracias. ¿Cuánta gente no se duerme y ya no despierta, hermano? ¿Y a cuánta gente le cuesta buscar a Dios, hermano? Una cosa es dar gracias, ¿verdad? Por lo que recibes, por lo que te da. Pero otra cosa es que tú vivas agradecida con Dios. Santo. Por eso el apóstol Pedro nos enseña que dice que toda carne es hierba y toda vida como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Tú y yo, hoy estamos, mañana ya no estamos. Yo y tú. Hoy Dios nos da la oportunidad. Y a veces pensamos que al venir al culto le hacemos un favor a Dios. Pero déjame decir que Dios no necesita ni de mí, ni de ti, ni de nadie. Dios tiene millones y millones de ángeles que le alaban noche y día. ¿Sabe por qué se compadece de ti y de mí? Porque somos creados a semejanza e imagen de Jesucristo. Y tiene misericordia de nosotros. ¿Amén? Y se acuerda del pacto de Abraham y del pacto de Isaac y del pacto de Jacob. Se acuerda. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él se acuerda. Y tenemos muchas promesas de nuestro Dios, hermano, de nuestro Padre Celestial. Santo. Santo. Vámonos rápido. Vamos a brincar. ¿Qué dice el Lucas 24, versículo 5 al 6? Dice, y hallaron la piedra removida del sepulcro. ¿Qué entendemos por removida? Quitada de lo que, para que se viera la luz. ¿Usted cree que al Dios que usted sirve tenía la necesidad de quitar la piedra? No, Él podía atravesar la piedra. Él tenía el poder para atravesar la piedra, hermano. La movieron, según los teólogos, fue un ángel que la movió para que vieran la gloria de Dios y para que vieran que la tumba estaba vacía. Por eso el ángel le dijo,
¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Oiga, qué palabras le dijeron a estas mujeres. ¿Dónde lo pusiste? Dice. Pensaron estas mujeres que le estaba hablando otro. ¿Dónde lo pusiste? Dice. ¿Por qué buscas, mujer, al que vive? Él no está aquí, ha resucitado, hermano. Santo. Qué tremendo, qué alegría para estas mujeres que recibieron, hermano, la noticia más grande, y se cumplía la promesa del Maestro que iba a resucitar. Santo, Dios es grande, hermano. Y entraron y hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Pero María estaba llorando, dice, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar adentro del sepulcro. Ha de haber llegado y se asomó, ¿verdad? Y se asomó. Oiga, pero qué valor, porque le podían haber pasado, hermano, que los llevaran presos. Pero qué amor y qué valor. Usted sabe que en el ministerio de Jesús, aunque no se pronuncian las mujeres, había mujeres que financiaban el ministerio de Jesús. ¿Sabía? Aunque no se menciona, pero había mujeres que financiaban, aportaban para que él siguiera. Fíjense. Qué tremendo. Al Cristo que servimos nosotros. ¿Qué dice Mateo 28 y versículo 6? Alguien que lo diga con fuerza. O desde el 5. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que Dilo fuerte. buscáis. Ten compasión de los sordos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y lo primero que le dijeron pronto ir a mis hermanos y decirle. Ir a mis hermanos. ¿A dónde estaban? Encerrados, hermanos. No salían. Es más, cuando le tocaron la puerta, se espantaron. Digo, ya llegaron los soldados. Y era la mujer. Y empezó a decir: ha resucitado, ha resucitado. La tumba está vacía, la tumba está vacía. Ha resucitado de los muertos. A Cristo que servimos. Bendito sea el Padre, hermano. Y Él no está aquí, está en el trono. Amén. Qué grande es el Maestro, hermano. Y qué impacto de estas mujeres que recibieron, hermano. Santo. Por eso dice que la resurrección de Jesucristo es la prueba del poder y de la vitalidad del cristianismo. Es la vitalidad, que no es una filosofía de hombres, es el poder del Evangelio, hermano. Como decía Pablo, porque el Evangelio es poder y justicia de Dios, primeramente, hermano, a los judíos y también al griego. Y decía Pablo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Hay muchos que sí se avergüenzan, hermano. ¿Y es usted cristiana, hermana? No, yo no, mi hermana sí. Se avergüenza. ¿Y qué decía Pablo? Porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Santo. Por eso la resurrección de Jesucristo es la prueba del poder y de la vitalidad del cristianismo. Si la resurrección de Jesucristo
el cristianismo sería una religión muerta y vana. No hubiera, hermano. Porque de qué iba a predicar la gente. Mentiras. Si de por sí resucitando hay mucha gente que predica mentiras. Santo. Jesús derramó su sangre y murió, dice, por nosotros para salvarnos, perfeccionando nuestra salvación, dice, al resucitar de los muertos. De los muertos. ¿Cuántas personas resucitó Jesús? A ver si están aquí los hermanos. Gloria al Señor. Vamos rápido, me traigo mucho material, hermano. Veamos Hechos capítulo 9, versículo 37. Vamos a ver de las personas que murieron, ¿verdad? Pero de las personas que resucitó Jesús no fueron muchas. ¿Qué dice Hechos 9, versículo 37? Dígalo fuerte. Habla de él. Mira. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió después de lavada, la pusieron en una sala. Víngase hasta el 40, hermano. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviendo el cuerpo, dijo: Tabita, levántate, y ella abrió los ojos. Y al ver Santo. a Pedro se ¿Sabe incorporó. quién era esta mujer? Era Dorca. Una mujer, hermano, que hizo mucho por el ministerio de Jesús. Ella era costurera y su testimonio ahí está. Ahora, Pedro oró, dice que oró por Dorca, y dice que esta mujer volvió el espíritu a su cuerpo y se levantó. Jesús dijo que usted y yo haríamos cosas más grandes. Pero para hacer esas cosas más grandes, usted y yo debemos de tener la convicción de la fe genuina. Porque todos los milagros no suceden, hermanos, nomás por casualidad. Debe de ser una fe genuina. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y si usted no agrada a Dios, no va a suceder nada. ¿Me? Ahora pregúntese, ¿por qué si Pedro lo negó 3 veces? ¿Por qué Pedro tuvo, hermano, la dicha de devolverle la vida a esta mujer? Si hay alguien quien conoce el corazón del hombre, es Dios. Y Dios sabe si le mientes o no le mientes. Y cuando Dios sabe que eres sincera y eres fiel, Dios te usa. Dios te usa. Así como usó a Pedro. Oró Pedro. Ahora, si levantó a un muerto, mire, a través de la oración, pregúntese usted qué puede hacer la oración por algún problema que usted tenga. Pero que la oración vaya con sinceridad, y la oración puede hacer grandes cosas. Porque todos los problemas de los apóstoles, de los discípulos, fueron realizados a través de la oración. Amén. Pero si usted no ora, si usted no ayuna, y el diablo todos los días se lo desayuna. ¿Sí, hermano? Porque
Porque si hay algo que el diablo sabe, la condición de cada uno de nosotros. Si hay algo que el diablo sabe, cómo vives en tu casa, cómo te conduces en tu casa. Así como Dios conoce, hermano, quiénes somos nosotros delante de Él. Y Él conoce nuestra fe. ¿Qué tanta fe tenemos para pedir? ¿Por qué cree usted que a veces no suceden los milagros? Porque uno nada más tienes el problema, oras y tu oración en ese momento es una oración ferviente, grande. Pero como no hubo resultado, al otro día haces una oración débil, que no llega ni al techo y ahí se cae. Usted sabe la oración de Daniel, un hombre de ayuno, un hombre forzado, un hombre por el problema, hermano, que en aquellos días cuando el rey Darío y su hermano, aquel adicto que iban a todo el que no se inclinara, hermano, y que no manifestara, ¿verdad?, que él era el único rey. Entonces no se podía orar a ningún dios, solamente a él. Y Daniel le importó 3 cacahuates y en su ventana, hermano, ahí dobló sus rodillas y le siguió orando a Dios, al Dios al que lo salvó estando en el, hermano, en el cautiverio. Pero ¿qué sucedió cuando la oración ferviente de Daniel estaba, hermano? Que dice que la oración fue detenida. Se la detuvieron los enemigos. Ahora imagínense ese hombre que era de ayuno y de oración, y si usted tiene un problema y no ayuna ni ora con un corazón quebrantado, ferviente, ¿a dónde llega esa oración? 2 metros y 2 metros. Recuerda que Dios no desprecia un corazón contrito ni humillado. Dios conoce nuestra actitud y nuestro concepto delante de su presencia. Y Él obra conforme a su misericordia y conforme tú te humillas ante Dios. ¿Sí, hermano? Y veremos cosas grandes. Pero siempre Dios te está cuidando. Porque así como Daniel dudó que su oración era invalidada, ¿cuántas veces has dudado que has orado y no has obtenido lo que tú le has pedido a Dios? ¿Te llega la duda? A mí me llega la duda. Y duda que usted no. Pues dígame cómo le hace. Pero ¿saben cuál es el problema? Que debemos de persistir. De persistir. No es el momento cuando tú quieres, no es el momento cuando le pidas a Dios que te responda, no. Dios tiene su tiempo, Dios tiene su hora, Dios tiene su propósito, y en el tiempo de Dios se hará conforme a la misericordia de Dios. Vemos el concepto del profeta Elías, que cuando oró por aquel niño muerto, que se le muere aquella viuda, dice que el profeta Elías, hermano, ¿quién no conoce a este siervo? Si los reyes de aquella época le tenían miedo cuando se paraba a este varón. ¿Y qué sucedió cuando, hermano, la viuda, aquella, su único hijo, había muerto? Oró la primera vez y ¿qué pasó? Nada. ¿Cuántas veces has orado y no pasa nada? Y ya te regresas a casa. ¿No? Pero ¿qué dice la Escritura? Que él siguió, hermano, orando. Y oró la segunda vez, hermano, con un corazón ferviente, apasionado. Y no sucedió nada, hermano. Imagínense un hombre que tuvo la capacidad, hermano, y el poder, no él, sino del Espíritu, de poder descender fuego del cielo. Y oró la tercera
que se manifestó Dios y el Espíritu volvió al niño, a este joven, y resucitó. Pero ¿qué hizo Elías? ¿Qué aprendemos de ahí? Que cuando tú tengas el problema no te rindas. Sigue persistiendo, orando por lo que tú quieres. No es rendirse, hermano. Tal vez no nos conteste ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. ¿Amén? ¿A cuántas veces, en cuánto tiempo le contestó a Namán el Señor? ¿Qué le dijo? Vete y zamúllate. ¿Cuántas veces? Allí fueron 3 pero a Namán 7 veces. Si Namán no hubiera obedecido las 7 veces, porque se resistía, pero que dijo no, 7 veces se cumplió el milagro. Amén. Así que Dios tiene su tiempo, hermano. Tal vez no nos responda a las 7 veces, tal vez a las 12, pero hay que seguir persistiendo por lo que uno quiere. Amén. Santo, vámonos rápido. Usted sabe que en los terceros días que tuvo Jesús en el corazón de la tierra, tuvo que bajar al infierno. Pregúntese para qué fue al infierno. No me diga que fue nomás a conocerlo, ¿verdad? Porque ya lo conoce todo. O no me diga que fue como un paseo de Disneylandia, o como un paseo de Las Vegas. No. Él fue algo importante, hermano. Él fue a liberar a los que estaban, hermanos, cautivos, y a romper el imperio de la muerte, a rescatar las llaves. Se las arrebató a Satanás. Por eso hay esperanza en el que muere. Puede resucitar en las manos de Jesucristo. Miren lo que dice Mateo 12, versículo 40. Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El pecado y la muerte habían sido derrotados, pero todavía faltaba una cosa. Dice que todavía faltaba una cosa. Tal como Jesús lo había profetizado, tenía que ir al infierno, porque la justicia de Dios así lo demandaba. Ahí le quitó las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. Por eso cuando alguien muere, Dios ya lo sabe, y Satanás no puede llevarse a nadie mientras Dios no lo permita. Amén. Miren qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Por eso Dios es grande. Por eso que dice 1 Corintios 15:55, ¿dónde estás, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde estás? La muerte, hermano, la derrotó Jesús. ¿Cuándo la derrotó? Cuando Él resucitó. ¿Amén? Jesús dijo: yo soy la vida y la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire qué esperanza, hermano. Por eso yo creo. Por eso yo creo, hermano, y reprendo toda incredulidad que llegue a mi vida. Yo creo que un día voy a morir, pero también voy a resucitar. Amén. Y yo lo declaro, ¿por qué? Porque la victoria ya está ganada. ¿La victoria está qué?
ganado, como que los miro un poco cansados. Bien, y todavía no camina ese reloj. Creemos, hermanos, que un día, no importa la muerte, un día Dios nos llevará junto con Él a su presencia. Él dijo: lo que mi Padre me ha dado, no me lo arrebata nada. Y tú eres de Cristo. No importa lo que padezcamos aquí en esta tierra, no se compara a lo que padeció nuestro Maestro, a lo que padeció Cristo. Amén. Porque venir a un servicio cuesta, hermano, cuesta. Porque la carne no quiere. Amén. ¿Por qué usted cree que mucha gente no busca a Dios? La iglesia está llena de pretextos. Pero ¿será que Dios puede ser engañado? Dios sabe cuando la persona no puede venir y está trabajando. Pero la mentira es del diablo. Y los mentirosos. Eso dice la Biblia, no entrarán, hermano. Nosotros como cristianos debemos de evitar decir mentiras. Decir: hermano, no voy porque no quiero, porque no tengo ganas de ir. Y ya usted se la arregla juntamente con el Señor. Pero eso de que diga: hermano, no puedo ir porque estoy haciendo o voy a hacer otra cosa, y es mentira. Y de repente llega. Así le pasó a una hermanita. Le llamó al pastor: pastor, no puedo ir porque tengo un compromiso grande. Está bien, hija, está bien, no te preocupes. No voy a ir hoy ni voy a ir mañana. Dice: está bien, hija. Y al otro día no sé qué necesitaba el pastor y se van a la casa en la hora del servicio. Y estaba la señora en su sillón mirando la caja del cajón del diablo. Y le dice al pastor: qué bonito, dice, qué bonito, dice. Y se queda mirando, dice: qué bonita la televisión, dice. Se chilló, hermano. Se chilló. Por eso el comentario dice también al mismo hermano, dice: la resurrección de Cristo es el pilar central del cristianismo, celebrándose, dice, el regreso de la vida de Jesús. Y al propósito, dice, en la resurrección, porque todo el que cree, se hará como Jesús lo hizo. A Jesús lo levantó un espíritu. Pregunta: ¿cuál espíritu? Él era el espíritu. ¿No? Por eso él dice: destruyan este cuerpo. Y al tercer día lo edifico. Y así fue. Santo. Mateo 28, versículo 6, se lo voy a repetir yo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venir y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Así que no busquemos, hermano, al que vive entre los muertos. Usted busque al Cristo que vive, al Cristo que la escogió y la llamó, y la santificó y la salvó, al Cristo de la gloria. Amén. Bendito sea el Padre. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no mueren, dice, la muerte no se enseñoreará más de él. Él ya no puede morir nuevamente. Él murió solamente una sola vez. Y con una sola vez fue suficiente para salvar a toda la humanidad si en él cree.
Y si no creen, pues ya es problema de ellos. Y con este versículo voy a terminar, hermano. Lucas 24, versículo 5. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscas entre los muertos al que está vivo? Él no está aquí, sino ha resucitado. Y su tumba, ahí usted la puede ver, está vacía. Predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo que nos dejó una doctrina, un legado, y que nos enseña que es el verdadero Cristo de la gloria, que descendió del cielo y subió al cielo, y así como subió, vendrá, pero ya no vendrá como hijo, hermano, como hijo de redención, sino vendrá como juez justo a juzgar a la humanidad. Toda la autoridad, dice, se la ha dado el Padre, porque el Padre no juzga, sino toda la autoridad se la ha dado ¿a quién? Al Hijo. Ese es el Cristo que usted predica. No es religión, es relación. Ninguna religión, hermano, o filosofía, ni Mahoma, ni Alá han resucitado. Ellos, sus huesos están en la tumba, y mire que la cuidan. Cuidan la tumba de Mahoma y de Alá, hermano. Y saben que los huesos están ahí. Pero es más grande al Cristo que predicamos nosotros, al Cristo que seguimos, al Cristo que murió, al Cristo que resucitó. A ese, hermano, nosotros le debemos lealtad, porque nos ha sacado de aquella vana manera en que vivíamos y ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva, una vida santa, una vida, hermano, que nos espera en la presencia del Padre. Cielo nuevo y tierra nueva. Póngase en sus pies. Déselo fuerte, que sufra el diablo, hermano, que se le tuerza el diablo, que al Cristo, hermano, el que lo derrotó, está a la diestra del Padre. Fue más grande que todas, hermano, las artimañas del diablo. Crea lo que Cristo puede hacer por usted. Recuerde que el diablo está derrotado. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Te doy gracias, mi Dios, por esta palabra. Hemos creído en la resolución, Señor, que tú tienes el poder, Padre, para que aquellos que hemos creído en tu nombre también seamos resucitados, Señor. Si el rapto no llega antes, que la muerte nos sorprenda, Padre. Pero por fe creemos que ese mismo Espíritu que te levantó de los muertos de la tumba, así también nos levantarás. Así como levantaste a aquel joven que lo llevaban al cementerio, Señor, a sepultar a aquel muchacho, hijo de la viuda. Así como levantaste a la hija de Jairo, Señor. Aquella joven de 12 años que la levantaste de los muertos, Señor, y le diste vida. Así como levantaste a Lázaro con 4 días de muerto, aquel hombre que ya apestaba, Padre, apestaba, porque 4 días de muerto en la tumba, Señor, ya el diablo lo tenía seguro, pero llegaste, tú siempre llegas a tiempo, y reprendiste la muerte, y lo llamaste, y él escuchó la voz de tu espíritu, y le dijiste: Lázaro, ven afuera. Y Lázaro caminó, porque había resucitado. Ese es el poder de Jesucristo. Ese es el poder de su gloria. Ese es el poder que nos ha dejado como legado. Él dijo, Jesús: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y yo los mando y les doy la autoridad para que pongan sus manos a los enfermos y sanen.
porque la autoridad le es dado de lo alto. Gracias, Padre, por morir por mis pecados. Gracias por todo, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermano, gloria a Dios. Vamos a hacer despedida, hermano. Hermana, despídanos. Gloria a Dios. Gracias a Dios por la palabra. Le damos muchas gracias por su presencia, por su espíritu, por la vida. Gracias, Señor. Padre mío, ve con cada uno de nuestros hermanos, así como llegaron, que ellos puedan irse, Padre, sin ningún problema a sus casas. Bendice, Padre mío, Señor, a todo varón, a toda dama, Padre, que se ha forzado a venir a estar en tu presencia. Le damos gloria y alabanza a tu nombre, Padre, y que nuestros hermanos vayan con bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Cristo no te la tumba. Aleluya.